sabes por qué tener datos reales no significa tener la razón. El día de hoy te voy a hablar de la lógica en el discurso para evitar que te sigan engañando. Muchas veces cuando escuchamos cualquier tipo de discurso, en cualquier tipo de índole, nos fiamos mucho de la validez de un argumento cuando nos da datos reales, concisos y lógicos en última instancia. Pero cuando es un discurso demasiado elaborado, demasiado complejo, que tiene demasiadas aristas, ¿qué tan fácil es poder agrupar y utilizar esos datos para ver si la lógica de este discurso es totalmente correcta? Muchas veces en derecho, en economía, en ciencias sociales en general, se ve que se hacen muchas teorías bastante complejas, bastante bien documentadas, con muchísimos datos. Y se tiene ese sesgo a creer que mientras más datos se tenga a la hora de generar cualquier tipo de propuesta, esta propuesta va a ser más verídica, más válida, cuando hoy en día ya se sabe, se puede ver en cualquier lugar. Yo intento no dar ejemplos condicionados, sino como diría Teodoro Adorno, la filosofía es incondicionada. En este caso yo hablo de qué tan fácil es que nos mientan dando datos reales, qué tan fácil es que nos engañen haciendo propuestas que pueden tener mucha cierto tipo de lógica, en este caso de coherencia, a la hora de hacer mención a uso de recursos, a uso de técnicas, a muchas cosas que pueden ser bastante sustentadas en la realidad. Pero vamos a analizar si dejando de lado los datos, la lógica del discurso, la lógica y la propuesta que nos están haciendo es factible o no. Porque muchas personas no van a tener la capacidad de hacer un análisis muy complejo de una propuesta económica, por ejemplo. Y las personas solo se van a guiar hacia la persona lo que dice es medianamente coherente y si los datos que da son correctos. En este caso no me voy a referir a lo que siempre hablo, que es lo que es el nombre de este canal, sino que voy a hablar de esto en un aspecto metodológico. Muchas veces ciencias que son no tan objetivas se dan el lujo de crear muchas propuestas en base a que no hay forma de sustentar lo que dicen y todo va a quedar en una interpretación subjetiva. En este caso me puedo referir, por ejemplo, a la sociología, con mucho respeto porque entiendo que es una ciencia bastante, que aporta bastante a la sociedad, pero que muchas veces ha contribuido de manera negativa desde que se fundó, con algunos sesgos bastante interpretativos de la ciencia. Su creador también al final intentó implementar una religión dedicada a la ciencia, si no mal me equivoco, pero dejando esto de lado, las ciencias sociales tienen la complejidad de que son muchas veces marcos teóricos, deberían servir de manera descriptiva, pero se utilizan para hacer ingeniería social, para hacer propuestas a futuro, y muchas veces esto se ve como uso de recursos. No utilizo la palabra porque me he dado cuenta que TikTok censura muchas veces cuando hablas de temas de servicios públicos, entre otros, y cuando eres un canal pequeño te limita el alcance bastante, pero en este caso voy a hacer una crítica a la metodología que se utiliza. Muchas de las propuestas que se hacen, vuelvo a lo mismo, en economía, son sesgadas en datos duros, pero en interpretaciones mañosas de cómo se puede hacer uso de recursos. Por ejemplo, se propone hacer tal cantidad de colegios, tal cantidad de escuelas, que va a tener una eficiencia, va a generar algún tipo de interés público, que un ejemplo, el concepto de eficiencia en aspectos sociales es bastante mañoso, el interés público también. Y de ahí es donde parte también la crítica al uso de los datos, porque todo dato estadístico está sesgado hasta cierto punto. Ningún dato es completamente, no aclara completamente nada, simplemente se utilizan para sustentarse de manera, como lo puedo decir, como un dominó. Mientras más datos, más coherencia podría tener, pero no asegura que la interpretación que se esté haciendo a esta base de datos, que pueden ser coherentes entre sí, sea lógica. Y esta es la crítica que hago en este caso al uso de datos en los discursos. Casi siempre que analizo un discurso no me baso en solamente lo que está diciendo ese orador, sino en cómo lo está diciendo y qué tanto yo puedo saber que sea real, porque si un ejemplo, escuchamos un debate sobre promesas, es un debate que no es nada fértil, porque no tenemos la capacidad de ver que vaya a cumplir o no, es simplemente un tipo de conducta humana que no tiene ningún tipo de arraigo en nada. Es una promesa. Yo cuando veo los planes de gobierno, por ejemplo, evito este tema porque me van a censurar, pero los planes de gobierno son promesas, nada más. De nada sirve que debatamos sobre ellos si no sabemos si lo van a cumplir o no, por ejemplo. Pero la crítica es al uso de datos malintencionados en discursos
ya sea en universidades, lugares públicos. Cuando se quiere hacer una promesa, muchas veces se sustentan en datos reales. Y yo parto de que no todo dato real se puede utilizar de una manera correcta en todo discurso, en toda propuesta, en toda teoría. Los datos sirven, pero necesitan un ojo que los interprete, necesitan una coherencia en un ambiente que podemos desconocer nosotros. El uso de datos, por ejemplo, en psicología, el uso de datos, por ejemplo, en economía, ingeniería civil, es totalmente distinto. Y esto genera ciertas limitaciones. Por eso digo, en el discurso no solo hay que basarnos en los datos que se den, creo que ya dejé bastante marcado el tema. Ese es solamente mi aporte. Síganme, Carlos el Antipolítico, en TikTok. Muchas gracias.